Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la entrevista de CNN Chile y en esta ocasión nos hemos trasladado hasta el servicio electoral para conversar con quien ha sido su director por 26 años. Me refiero a don Juan Ignacio García. Muchas gracias por recibirnos en esta ocasión y para conversar precisamente de unas elecciones que han resultado particularmente polémicas y por eso nos hemos trasladado hasta acá para aclarar dudas y también para saber un poco más de qué se trataron estas diferencias que todavía no sabemos cuando ya han pasado casi 10 días de las elecciones del pasado 28 de octubre. Don Juan Ignacio, muchas gracias nuevamente por recibirnos. ¿Cómo califica usted este proceso electoral del pasado 28 de octubre? A ver, yo distinguiría dos aspectos del régimen electoral. Un aspecto que es el proceso electoral en sí mismo, que funcionó adecuadamente y respondió a las expectativas que teníamos de inscripción automática y voto voluntario. Me refiero yo a que el mecanismo de mesas receptoras de sufragio funcionó prácticamente en forma normal. Tuvimos una alta participación de vocales de mesa, una cosa importante también, y luego el trabajo se prolongó en colegios escrutadores, también realizado en forma normal, salvo 2 o 3 casos en que hubo conflicto, ¿no es cierto?, pero con apoderados de partidos y apoderados de candidatos, ambos procesos, mesas y colegios. Y ahora estamos en este momento en el proceso final en la etapa jurisdiccional, que es que los tribunales electorales regionales conocen las rectificaciones de escrutinio que se van a realizar con este proceso o las reclamaciones electorales de otro tipo que se hagan. O sea, el sistema, esta elección en esa parte ha funcionado con normalidad y yo diría que respondiendo a la expectativa. Por supuesto que no me refiero a la participación política porque es de otro tema, pero respecto al mecanismo del régimen funcionó. Ahora, la otra etapa es la que nos está afectando en este momento, que es la etapa informativa del proceso. La etapa informativa del proceso está establecida en la ley también, ¿no es cierto? Comienza con el Ministerio del Interior, en que hace una relación de las actas de mesa recibidas, y el Ministerio del Interior emite boletines periódicos de información respecto a este punto. Ahí se empezó a complicar la situación en el sentido de que de dónde nace el proceso más difícil, de la cédula de elección de concejales. Porque si usted analiza el resultado que dio Interior respecto a alcaldes, alcanzó un porcentaje, yo diría, normal dentro de la situación, como fue el 95%. Ahora, el problema de la elección de concejales se complicó. ¿En qué sentido? En que la papeleta, la cédula de elección de concejales, a todas luces es compleja para emitir resultados dentro de esa. Y eso se produce tanto a nivel de los vocales de mesa, que tienen que computar esta cédula, como en el Ministerio del Interior, que tiene que hacer un proceso informático respecto a actas con dificultades, con incongruencias o errores. Entonces, ¿cuál fue el error en ese caso? Que se informó del 94% de alcaldes, pero no se dijo que se estaba informando de un 70 y tantos % de concejales. Ese es el punto que el Ministerio del Interior informó que llegó en la noche del domingo o en la mañana del lunes al 76% de concejales. O sea, eso está informado. Lo que pasa es que ahí se produjo una situación mediática. ¿En qué sentido? En que la gente que vio las pantallas después se encontró con una diferencia muy grande en el voto de alcaldes, que eran, como usted dice muy bien, 94, 95, con el voto de concejales, que estaban 76. Entonces, faltaba 1.073.000 era votos obvio de concejales, claro, pero era porque no se alcanzaron a contar, no porque no existiera. No porque no existieran. Esa es exactamente lo que pasó. Estaban las actas, el Ministerio del Interior, pero no las podía incorporar al sistema computacional por dificultades computacionales, justamente. ¿Y por qué no se dijo así de claro y empezaron a hablar de que faltaban 1 millón de votos, que se habían perdido, de que no existía? Esa escapada, de alguna manera, nació de críticas de personas, digamos, no quiero culpar a nadie de esto, que le interpretaron
esta diferencia como que faltaban votos, en circunstancias que lo que faltaban eran actas. No es posible que falten votos porque cuando una persona va, le entregan un voto para alcalde, otro para concejal, después lo mete a las urnas, hay firmas de por medio y está la colilla. O sea, exacto, o sea, es muy fácil determinar lo que puede pasar, algún error puntual de que una persona no deposite un voto de concejales, por ejemplo, porque no lo entendió o no lo quiso presentar, digamos, y a los vocales se les puede haber pasado esto, ¿no es cierto? ¿Y de quién es el error comunicacional? Porque es muy importante puntual para la gente, porque genera la confianza en el sistema, en las instituciones y en la transparencia de la elección. ¿De quién es la responsabilidad? No, yo creo que el problema es que no es responsabilidad. Comunicacional, digo yo. No hay intención, porque hay una cosa práctica aquí. Yo no quiero culpar a nadie de esta situación porque de alguna manera viene produciéndose con el tiempo en esta elección de concejales. Y por eso es que yo distingo la situación con respecto al voto de concejales. Y estoy en este momento criticándome a mí también en este aspecto. ¿En qué sentido? En que debimos pensar más en que el voto de concejales iba a ser complejo. Y en ese sentido, yo soy partidario evidente del voto electrónico a futuro en materia de voto municipal, ¿no es cierto? Porque esta papeleta produce todos los problemas que estamos conversando acá. Que los vocales no la hagan bien, que el Ministerio del Interior no pueda computarla. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Que esto termine en qué? ¿No es cierto? Porque una solución podría ser, por ejemplo, escanear el acta. Pero si el acta tiene problemas claro, o no puede llegar a resultados, el problema es igual. O sea, ¿cuál es la solución real? Convertir esto en un sistema electrónico en que el resultado se conozca prácticamente de inmediato por la vía computacional. ¿Y un voto electrónico podría aplicarse a la siguiente elección, que es la parlamentaria y presidencial? También, pero ya no es tan urgente como en el caso del municipal, porque recordemos que la papeleta de presidencial es prácticamente mínima en comparación con cualquier otra papeleta. Son 4 o 5 candidatos, o 2 o 3, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo mismo que alcalde. Entonces, y la papeleta parlamentaria, igual. Si mantenemos el sistema binominal, si lo mantenemos, el sistema va a haber siempre 2 candidatos por cargo. Entonces, eso simplemente hace un voto muy pequeño comparado con el voto municipal. O sea, el problema lo centro en las dificultades técnicas que tiene computar y escrutar un voto de este tipo. Ahora, ahí, usted me pregunta de quién es la culpa. Bueno, yo diría que no quiero culpar a nadie porque yo conozco los profesionales que han trabajado en el interior en esto, son personas de excelente capacidad profesional, y así que no discuto su capacidad por ningún motivo. Yo creo que aquí, a lo más, se les puede acusar de haber puesto demasiadas exigencias tal vez para computar un acta. Pero hubo una inexperiencia porque era la primera vez también que un gobierno de la Alianza asumía la responsabilidad de tener que entregar los resultados. ¿Faltó experiencia? No, yo creo que se puso una exigencia mayor tal vez pensando en que estar seguros de que el acta computada era absolutamente correcta y perfecta. ¿Pero una exigencia mayor en términos de eso o también de entregar antes resultados? Yo creo que ahí no sé. Lo que pasa es que depende mucho yo no conozco en detalle el proceso computacional del Ministerio del Interior, pero me imagino que el punto clave estuvo en pensar que el acta debería tener estas características, ABCD, un listado. Ahora, si faltaba una de estas, el sistema iba a rechazarlo. Pero eso... Por ejemplo, que un acta dijera 20 votos más 2, no lo leía el sistema computacional. Tal cual, ese es el punto central. O sea, y eso es el problema que llevó a que muchas actas no se leyeran. Claro. Ahora, usted dice, no la demora en los resultados. No hay una mala fe en esto. Pero usted está sentido con Interior debido a todas las críticas que ha recibido lo que pasa es que Interior, al no poder completar esta información, pensó que los colegios escrutadores iban a ser la solución post. Pero el problema de los colegios escrutadores es nuestro. ¿En qué sentido? En que los colegios escrutadores, la carga informática que significa escrutar para nosotros, consolidar el proceso nacional
de los 375 colegios electorales de Chile. Bueno, eso resultó una carga excesiva para nuestro sistema que nos ha costado llevarlo a cabo bien. Nosotros hicimos el sábado pasado, emitimos un resultado nacional, pero se nos criticó porque no era suficientemente claro. Bueno, ahora estamos ya en perspectiva de aclararlo más todavía y hacerlo nítido en el sentido de que resultado por mesa y comuna, por mesa, cada porque mesa. Porque tú dio una declaración y dice de la demora en los resultados porque ahora tuvimos que completar nosotros la información de Interior. ¿Esto parece como una crítica al Ministerio del Interior? No, yo creo que lo que pasa es que yo no quiero criticar a un sistema que siempre ha tenido este tipo de dificultades. O sea, le digo concretamente, el año 2008 se llegó al 91% de los votos de concejales, precisamente el voto de concejales nuevamente. O sea, si bien no se puede comparar. Pero en 4 años podríamos haber arreglado un poco la situación, ¿o no? Claro, pero eso sí que el 91%, en ese momento se pensó que era una situación que iba a ser transitoria, pero ya no es el caso. Incluso, se fija usted, le cuento como para entenderlo mejor todavía, que el Tribunal Calificador de Elecciones, a raíz del 91% que obtuvo en la elección municipal del 2008, el 2009, el Tribunal Calificador de Elecciones, el acta de mesa la escaneó y la puso en su página web. El Tribunal Calificador, eso debe recordarse en este momento, justamente para que en la noche de ese día salió en la página web del Tribunal Calificador las actas de mesa que uno podía leer una a una. Bueno, ahora, don Juan Ignacio, si nos metemos en la página del CERVEL, www.cervel.cl, y queremos buscar los resultados de la elección, aparece una página bastante poco amigable que es un PDF con todos los resultados de las comunas. De eso vamos a hablar después de una pausa, no se vayan. Esta es la entrevista de CNN Chile y en esta edición estamos conversando con el director del CERVEL, el señor Juan Ignacio García, y estábamos hablando precisamente de que han pasado casi 10 días de la elección y todavía no sabemos exactamente quiénes fueron elegidos, algunos en el caso de alcaldes y otros en el caso de concejales. Nos ufanábamos de ser un país desarrollado, que a las 10 de la noche del día de la elección teníamos los resultados, han pasado 10 días. ¿Qué pasó? Entramos a la página y yo me encuentro con un PDF gigante en el que si busco a una persona, finalmente no sé si resultó electa concejal o no. A ver, el punto es que lo vamos a hacer más amigable, tiene toda la razón usted, y lo estamos elaborando en este momento, y yo creo que vamos a sacarlo en el curso del día. Una cosa mucho más amigable que la persona puede ver su mesa respectiva y sus resultados por mesa, que es lo que buscamos para hacerlo más fácil. Pero, ojo, con que el ministerio, con que nosotros tampoco podemos decir quién ganó o quién no ganó. Ese es un punto que tiene que resolverlo el Tribunal Electoral Regional. Nosotros no proclamamos candidaturas ni decimos quién ganó o quién no ganó. Alguien tiene que hacer el trabajo de elaboración de este punto. ¿Y hay un plazo para eso? O sea, acordémonos una cosa, Matilde. El resultado del Ministerio del Interior es un resultado preliminar por ley. El resultado de los colegios electorales es un resultado provisorio por ley. Todo es provisional o provisorio. Preliminar. El definitivo lo da el Tribunal Electoral Regional. ¿Y eso cuándo lo vamos a conocer? Ahora, eso puede tomar un tiempo largo. Por eso, de ahí la importancia que tiene informar antes de estos procesos. Pero yo diría la expectativa era demasiado alta, pensar que podíamos tenerlo en la misma noche o al día siguiente, si generó una expectativa que no era concorde con la realidad. Claro, pero espérese, el punto es el siguiente, que con lo que se dio ya hay suficientes elementos de juicio para los medios o para los propios candidatos o partidos de decir este ganó o este no ganó. Bueno, tenemos un caso emblemático que es Ñuñoa, que todavía no sabemos si ganó o no ganó. Es que dependiendo ¿Qué puede pasar para que una mesa no tengamos los resultados? ¿Qué pasó ahí? En la mesa, si está mal escrutada, no va a dar resultado. No va a dar resultado. Sí, si lo que pasa es que la mesa puede dar resultados en la medida que... ¿Cuál es el problema con esa mesa exactamente? Que haya una situación de diferencia de votos, por ejemplo, en la que se anuncia al comienzo, aquí votaron 200 y resulta que aparecen 150 votos, por supuesto que hay una diferencia. Entonces, ¿Y qué pasa con esa mesa? Esa mesa debe ser reclamada
reclamada en la mesa, en el colegio y luego en el tribunal regional. Bueno, así está preparado el recurso. O sea, todavía puede que lleguemos a fin de mes y todavía no sepamos quién es el alcalde de Ñuñoa. Perfectamente posible que el tribunal regional diga no computo esa mesa, o al revés, yo voy a contar los votos de esta mesa para cerciorarme de que esta situación está transparente, digamos. O sea, es una competencia absoluta del tribunal regional respectivo. Uh-huh. Ahora, poniendo en el caso hipotético que esta mesa, el Tribunal Regional decidiera abrir, recontar los votos y por esta escasa diferencia que hay entre Maya Fernández y Pedro Sabat, resultara electo Pedro Sabat. ¿Qué pasaría si Pedro Sabat decide que no va a aceptar la alcaldía porque le ofrecieron un cargo parlamentario? ¿Qué ocurriría en esa situación? Bueno, ya tenemos un caso similar en otros años, y en ese caso lo que tendría que hacer es el alcalde que no asume el 6 de diciembre. ¿Y quién es alcalde? ¿La segunda mayoría o es el consejo nuevo el que tiene que definir? El consejo resuelve, el consejo nuevo, claro. Pero ahí la persona elegida alcalde no asume. Así se ha hecho en anteriores circunstancias, y la persona entonces puede ser candidata o candidato a parlamentario. Pero ojo con que la persona, en el caso del alcalde Sabat, tiene una situación distinta. ¿En qué sentido? En que tendría que renunciar a ser alcalde antes del 17 de noviembre, que es la fecha en que tienen que renunciar a aquellas autoridades que van a ser candidatos. Y en esa fecha a lo mejor el tribunal todavía no resuelve, claro, o sea, la mesa. Es una situación muy exquisita desde el punto de vista legal, digamos. ¿Pero le parece razonable que ocurran casos como ese en un sistema así, que nos ufanamos de ser tan desarrollado? No, lo que pasa es que yo encuentro que estas situaciones, mientras más reglamentadas estén, es mejor. Uh-huh. Al revés de lo que usted piensa en ese sentido. Yo creo que es mejor que esté reglamentado. Ahora, nosotros en ese sentido somos muy legalistas, muy reglamentarios, estoy de acuerdo. Pero la situación, si está contemplada en la ley, y cumplimos con la ley, bueno, estamos dentro de un cauce que es fácilmente entendible y comprensible. Señor García, ¿qué pasó con los votos que aparecieron en la basura? Eso es un tema de delito electoral, completamente distinto, que lo tiene en sus manos el Ministerio Público. Fue denunciado el asunto y veremos qué resuelve el Ministerio. ¿Pero eran papeletas que no se usaron o eran papeletas utilizadas? No, yo no estoy informado del asunto, porque corresponde resolverlo al Ministerio Público. En ese sentido no conozco si fue un voto no usado, no he visto los votos, no tengo por qué verlo. Es una situación en manos del fiscal respectivo. Uh-huh. Ahora, bueno, la misión del CERVEL llega hasta acá en el tema del recuento de votos, de decidir, de ver los ganadores. Eso ya no es competencia de ustedes, pero sí fue competencia toda la preparación anterior, hasta poner las mesas, las urnas, proveer de lápices, las papeletas y todo, definir los locales de votación. Y ahí también quiero hacerle algunas preguntas, pero tenemos que hacer una pausa. Antes de eso, no se vayan. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos junto a Juan Ignacio García, director del CERVEL. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos junto a Juan Ignacio García, director del CERVEL. Esta es la última elección que le toca organizar y sin duda fue una elección que tuvo muchos desafíos, porque era una elección que cambió el padrón absolutamente. ¿Qué responsabilidad asume usted en la elaboración de este padrón? Apareció inscrito y votando en una mesa Salvador Allende Gossen. ¿A ustedes les provee el registro electoral la lista? El registro civil. El registro civil, perdón. ¿Pero es responsabilidad de ustedes limpiar este padrón? No, porque no podríamos alterar los datos que nos manda el registro civil. ¿Pero qué pasa si ustedes ven Salvador Allende Gossen inscrito? Bueno, en ese caso tendría que haberle oficiado, si lo hubiéramos descubierto, porque efectivamente es un sistema computacional que se incorpora a otro, ¿no es cierto? Es un sistema computacional. El registro civil nos manda un registro computacional y nosotros incorporamos un registro computacional. O sea, estamos hablando de cruces computacionales. Revisar 13 millones el listado en que apareció esta persona, tenía 13.400.000 personas o más. Pero apelando a la credibilidad del sistema y de la institucionalidad, ¿es mejor la próxima vez hacer una consultoría? Ahora, claro, usted me está diciendo, bueno, tendríamos que haber hecho un resumen de personas, de
de alguna celebridad que figurara. Pero ¿no es personas cierto? fallecidas. Pero lo que pasa es que fallecidos deben haber muchísimos más que en Don Salvador, porque resulta que hay fallecidos en julio, agosto, septiembre, octubre. Pero que una persona fallecida hace 40 años, que no debe ser el único, se apareció hay él. muchísimas personas Y entonces, fallecidas. ¿cómo es posible? Podría... El caso de Allende, por ejemplo, era un caso muy curioso, porque es parecido a otras personas que están vivas. Ajá. Él tendría en este momento, creo que 104 años, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántas personas mayores de 104 años están en el padrón? Muchísimas. Pero es posible hacer una limpieza para que no vuelva a ocurrir eso. Sí, y eso lo vamos a mejorar, y estamos conversando a fondo con el registro civil, que nos aclaren la situación de numerosas personas que aparecen como fallecidas, y puede que estén fallecidas, espero que sí, o también de inhabilitados por otras razones penales, etcétera. O sea, la información del registro civil tiene que ser absolutamente respaldada para que nosotros podamos actuar bien a futuro. ¿Qué responsabilidad asume el CERVEL en la baja participación? Ninguna. Y en términos En la de baja convocatoria o de la baja información. participación es un tema de voluntad popular. ¿Pero se informó adecuadamente a la gente? Mire, le digo en dos datos. En el mes anterior a la elección recibimos 10.800.000 visitas, y que me quedo corto, al sitio web nuestro. 10.800.000, o sea, pero casi también el doble. El día anterior a la elección llegaban a los celulares la página del CERVEL, que efectivamente el día antes de la elección y la elección funcionó perfectamente, pero también llegaba un número 800, la mayoría de las personas usa celulares, de los celulares no se puede llamar a un número 800. Ah, bueno, ese es otro tema, pero el tema de los celulares no es problema nuestro, digamos. El problema nuestro es que, sí era problema nuestro en el sentido que el celular podía tener contacto con el call center nuestro. Eso se lo digo con toda certeza. Pero no de un celular al 800. Sí, y recibimos miles de llamados de celulares. Ahora, fíjese que el día de la elección, solamente el 28 recibimos 1.800.000 visitas ese día en el sitio web nuestro. Aparte, o sea, como información que la ley establece que es el sitio web nuestro, el método o el call center respectivo. Claro, pero mucha gente no tiene acceso al sitio web y es más eficiente tal vez el teléfono. Claro, ahora, eso sí, pero yo creo que se usó el call center para este efecto de celulares. Incluso, se explica usted, yo creo que aparte de esto, ¿qué denuncia tuvimos que la persona no se encontró encontró que no era el local de votación? ¿O qué denuncia respecto a ese punto? Fueron escasísimas. O sea, el sistema operó, en esta parte de información, operó. En eso estoy completamente claro. ¿Y qué fallas reconoce? Ahora, lo que no operó, por supuesto, fue el distinto de la voluntad de participar. Pero eso es otro tema que tendrá que ser analizado en niveles más de análisis político, análisis de participación. ¿Y en términos operativos qué podría mejorar para la próxima elección? Yo creo que el sistema tiene que ser más participativo, tanto en las primarias que vienen a corto plazo, como en la elección presidencial y parlamentaria. Tengo la seguridad absoluta de que eso va a mejorar. ¿Por qué? Porque la gente, hemos probado un sistema nuevo, como usted decía al comienzo. Hemos probado el sistema dentro de todas sus limitaciones que hemos conversado, operó efectivamente y salió adelante con un proceso inmensamente difícil de realizar, como fue, por ejemplo, con el tema de las mesas mixtas, y eso operó impecablemente. O sea, señor García, nos queda muy poco tiempo. ¿Le duelen las críticas que se le han hecho al CERVEL? Es que las críticas, mire, en las elecciones municipales, por lo general, es elecciones con la mayor cantidad de reclamos. O sea, que en los años que tengo en esto, la elección municipal siempre tiene muchos reclamos por una razón muy simple, muy elemental. ¿Cuántos candidatos hubo? 12.000. ¿Cuántos perdieron? 10.000. Hay 10.000 personas, o no todos por supuesto, que tienen todo su legítimo derecho a reclamar y a sentirse afectados por esto. Pero después de 26 años esta es su última elección. ¿Se va contento o se va con una sensación yo me voy contento de dulce porque y de agraz? he cumplido un ciclo perfectamente definido y creo que he tenido la confianza de la autoridad en otros años en que he servido.
así que no me voy tranquilo. Lo que pasa es que, por supuesto que no me hubiera gustado irme con un proceso electoral más nítido, pero este con todas sus dificultades es un desafío excelente para futuros procesos electorales, y estoy seguro que el futuro Consejo Electoral que me va a reemplazar lo va a hacer mejor que yo en este sentido. Muchísimas gracias por aclarar las dudas, por recibirnos. Y esta fue la entrevista en CNN Chile. Sigan informándose con nosotros, no se vayan. Muchísimas gracias.